Hola, bienvenida o bienvenido a este nuevo episodio de ADN Sostenible. Aquí ya sabes, hablamos de sostenibilidad, de liderazgo y vida desde un lugar mucho más humano y consciente. Si llegas aquí por primera vez, gracias por estar aquí. Y si ya has escuchado otros episodios, gracias de verdad por ser parte de esta familia que sigue creciendo con intención. Para quienes no me conocen, soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y anfitriona de este tu podcast. Y hoy quiero compartirte un episodio distinto. Este no es un episodio para enseñarte nada nuevo. Así que si quieres cerrar este año con más calma y menos exigencia, o incluso cualquier ciclo con más calma y menos exigencia, este episodio es para ti. Hoy no quise empezar con una gran reflexión y con una lista de aprendizajes. Quise empezarlo con presencia. Si estás escuchando esto en estos últimos días del año o quizá en el cierre de algún ciclo importante para ti, quiero que sepas algo. Este no es un espacio para exigirte más, ni para revisar todo lo que hiciste o dejaste de hacer. Es un espacio para pausar, para cerrar juntos, juntas, con calma. Imagina que estamos sentados tomándonos un café sin afán. Yo lo quise hacer en este mi espacio íntimo, sin tener que llegar a ninguna conclusión, solo reconociendo lo que fue, pero sobre todo también lo que quedó. Para mí, este año se siente como profunda gratitud y expansión a la vez. Y no porque haya sido fácil, todo lo contrario, lejos de eso, sino porque algo muy profundo cambió por dentro. Este año entendí que no basta con pedirle cosas a la vida o al universo. También necesitamos estar preparados para recibir y sobre todo para aprender a sostener aquello que pedimos, porque cuando enfocamos nuestra energía con amor y con consistencia en algo que de verdad deseamos materializar y damos pasos firmes hacia eso, la vida sí muestra el camino, pero también incomoda. Sí, incomoda para quitarnos todo lo que ya no necesitamos cargar, ¿sabes? Y no hablo de cosas materiales, hablo sobre todo de nuestro ser interior. Eso que para mí este año ha sido lo que he abanderado y se llama la sostenibilidad del ser, de cómo necesitamos transformar nuestra mentalidad, nuestra identidad para realmente acoplarnos a esta nueva realidad que estamos pidiendo. La certeza que tanto deseamos no llega de un día para otro. Llega cuando realmente transformamos nuestra identidad y eso, fíjate que no es un destino, es un proceso que nunca termina, es un proceso diario. Y no hablo de la certeza que todo salga tal como lo planeas, porque eso nunca pasa. Siempre hay imprevistos, siempre salen las cosas, incluso a veces mejor. Hablo de esa certeza profunda que aparece incluso cuando todo parece estar como patas arriba. Esa certeza que nace así como de las entrañas y que te recuerda que aunque no entiendas todo, de alguna forma sabes que todo va a estar bien, que puedes confiar en cómo la vida te sostiene mientras tú haces tu trabajo interior. Siempre seguimos creciendo por dentro todo el tiempo, pero cuando algo cambia ahí, cuando en mi caso, por ejemplo, aprendemos a navegar la incertidumbre desde la calma, créeme que eso se queda para siempre. Antes dudaba de todo. Hoy incluso cuando aparecen algunos momentos de duda, ya sé cómo volver a mi centro, a mi certeza.
a mi calma. Y quise grabar precisamente este episodio para compartirte eso, no como una verdad absoluta ni mucho menos, sino más bien como una invitación a cerrar este año sin dureza y a abrir el siguiente ciclo con inspiración, con gratitud, porque yo tengo la certeza de que tú también quieres eso para ti y tengo la certeza también de que tú también lo puedes lograr. Así que prepárate porque quiero que abordemos este episodio en tres momentos que para mí fueron claves y te los voy a enumerar. El primero, lo que sí se sostuvo. El segundo, lo que dolió, pero ordenó. Y el tercero, los cambios internos que han sido clave. Así que vamos por ese primer momento clave de este episodio, lo que sí se sostuvo. Y aquí no hablo de lo que salió bien, sino de lo que permaneció, de lo que me acompañó, de eso que se sostuvo incluso en medio de toda la incertidumbre, porque este año me mostró algo supremamente claro. No todo lo importante hace ruido. Y cuando miro atrás, identifico tres pilares que para mí fueron totalmente fundamentales para esa estabilidad interior, incluso cuando afuera y incluso internamente todo parecía moverse. Y ese primer pilar, que al principio no fue fácil, me dio mucho susto, fue hacerle caso a ese llamado del corazón. Todos tenemos en algún momento de la vida un llamado profundo de corazón. Y para mí fue dejar de pensar tanto en qué dirán los demás y empezar poco a poco, paso a paso, a hacer mi propia voz, a decir las cosas que antes creía que no podían ser dichas o que no estaba bien decirlas, a empezar a hablar abiertamente de eso que mueve mi alma, esa sostenibilidad del ser de la que te hablo, la coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que efectivamente hago, mi pasión por aprender desde la ciencia, desde la conciencia y llevar todo esto a esta vida real, a esa cotidianidad. Así empecé a ver resultados no solo en mí, sino también en mi entorno más cercano. Y al soltar como ese miedo a compartirlo, demostrarlo así, tal cual como es, para que más personas como tú pudieran abrirse a una perspectiva distinta de su vida. Como les decía en otro video, aprender a ser faro, a brillar desde tu propia luz sin perseguir a nadie, siendo fiel a ti misma, honrándote, incluso cuando al principio nadie ve esa luz en ti, o incluso cuando se burlan de ella. Así que ese fue mi primer pilar. El segundo pilar fue uno de los más importantes y fue mi red de apoyo emocional. Una vez ya tomas el paso de hacerle caso a ese llamado del corazón, para mí, mi familia, mi mejor amiga y mi comunidad fueron esa red de apoyo emocional. Tener esos espacios donde puedo ser completamente honesta, desde, ¿sabes? Desde esa vulnerabilidad, aprender a recibir ese feedback y seguir adelante incluso cuando tienes miedo. Pero también aprender algo muy importante, a comunicar las frustraciones desde un lugar constructivo, no desde la victimización. ¿Sabes? Cuando alguien te pregunta cómo estás y la respuesta automática es bien, ¿y tú cómo vas? Aunque por dentro estés destruido. En cambio, aprender a cómo responder esa pregunta desde un lugar sano, desde un lugar constructivo, pero mostrando tu vulnerabilidad desde la fuerza para que eso de verdad ayude a crear esos lazos profundos, esos lazos reales, ese cuidado genuino porque te ves en el otro. Y eso de verdad, créanme, que vale oro, porque hubo muchísimos momentos en los que sentí que flaqueaba y es normal porque somos humanos, no tenemos que estar todo el tiempo súper bien.
Todos tenemos en algún momento momentos de catarsis, sean grandes, sean pequeñas, en los que necesitamos esa mirada amorosa, esa mirada comprensiva, compasiva, para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Porque crecer, ya saben, ¿no? Muchas veces incomoda, como cuando somos niños y empezamos a estirarnos, nos duelen las articulaciones. Crecer a nivel del ser es igual, incomoda y a veces duele. Así que ese segundo pilar para mí fue fundamental. Y el tercer pilar fue mi convicción profunda de que sí podemos construir en colectivo un mundo más consciente, pero partiendo siempre de esa transformación individual que tiene que arrancar por ti y que con el tiempo se vuelve colectivo. Esa escucha interna, esa vocación profunda de saber que nosotros, cada uno de nosotros es esa pieza única del rompecabezas y que cuando somos fieles a eso, porque cada uno trajo un mensaje completamente diferente, aún en medio de esa incertidumbre, esa causa más grande que tienes adentro aflora. Y esa, para mí, por ejemplo, esa causa más grande de aprender a vivir con armonía en la tierra, sentirnos parte real de ese ecosistema, de sabernos uno con todo y con todas, empieza a tomar forma. Incluso cuando a veces parecen que los pasos son pequeños, pero que en realidad son pasos de gigantes, porque vas dando paso a paso y después te vas dando cuenta que has construido algo muy, muy poderoso. Así que aquí me quedo con una frase que a mí me ayudó mucho y es que a veces creemos que crecer es avanzar rápido. Y este año me recordó que crecer también es permanecer, permanecer fiel a lo que somos, incluso cuando todo se mueve. Y aquí te dejo una pregunta para que la lleves contigo hoy. ¿Qué en tu vida este año o en este ciclo se sostuvo incluso cuando tú dudaste? Ahí te la dejo para que la pienses. Así que, bueno, sigamos con el segundo momento clave de este ciclo, de este año, que es lo que dolió, uy, ¿sabes? Ahí, pero que al mismo tiempo ordenó. Siento que esta es una de las partes más difíciles de cualquier proceso de transformación, ese momento como de limbo, cuando ya no eres la persona que fuiste, pero todavía no habitas del todo la persona que estás llamada a ser. Y es un lugar muy incómodo, ¿cierto? Porque tu mente, en tu mente ya hay claridad de eso que quieres hacer, de lo que quieres construir, de lo que deseas desarrollar, pero aún no lo has materializado. Y para hacerlo, no basta con hacer más, necesitas ser diferente, necesitas cambiar de identidad, cambiar patrones, cambiar creencias, cambiar la forma en la que te relacionas primero contigo mismo, contigo misma y con la vida. De alguna manera siento que es como que hay una versión tuya que necesita morir para que otra pueda renacer. Y eso no es romántico, eso duele. Uf, así que aquí fue donde entendí con muchísima más profundidad la diferencia entre lo que es el conocimiento y la sabiduría. Porque dígame si no, puedes tener toda la teoría, te puedes haber leído todos los libros, haber hecho todos los cursos, ser la persona más tesa o más espiritual, pero hasta que tú no llevas esa información con mucha más realidad a tu cotidianidad o no se integra, porque la sabiduría se encarna, se vive, se siente en el cuerpo, en esas decisiones diarias que tomas, en lo que eliges aun cuando nadie esté mirando. Cuando tú sabes que tienes que hacer una tarea porque esa tarea te va a llevar a esa meta que quieres,
pero de repente estás down o estás cansado y prefieres conectarte a una serie. Cada decisión que tomas te lleva a un lugar diferente. Y no digo que está bien a veces tener esos momentos, pero cuando se vuelven repetitivos los que te acercan más hacia tus sueños, pues vas a obtener unos resultados diferentes. Y es ahí, en ese momento, cuando nadie te ve, cuando todo empieza. Y justo en ese proceso, la vida se empieza a ordenar. Es como que tú estás enviando ese mensaje de qué es lo que realmente quieres y todo se va ajustando a esas decisiones que vas tomando en el día a día. Pero primero, muchas veces para que eso suceda, la vida te desordena porque necesitas limpiar lo que ya no es, para que pueda llegar lo que sí. Y ese proceso duele, porque a veces ahí te chocas contra cosas que querías, pero que no estaban realmente para ti. Y lo más retador que la vida te pide es que los cambios no son cambios en una sola área. Te pide una transformación completa, una transformación 360. Es como de verdad pasar de oruga a mariposa en todos tus cuerpos. Así que hablemos de cuáles son esos 4 cuerpos como brújula que ya les he hablado antes: el físico, el mental, el emocional y el energético o espiritual. Esa transformación desde el cuerpo físico necesitas cambiar tus hábitos, tu entorno, el orden o el desorden de tus espacios, tanto externos como internos. Incluso cómo te miras al espejo, cómo te cuidas, qué consumes en los alimentos, en los productos que te aplicas, qué es lo que estás eligiendo conscientemente para ese cuerpo físico, si ejercicio o no ejercicio. Desde el cuerpo mental, cómo te hablas, ser consciente de cuáles son esos pensamientos repetitivos. Esos pensamientos repetitivos, ¿son positivos o negativos? ¿Y cuál es el tono con el que te hablas a ti misma? ¿Es sano? ¿Es empoderador o es castigador? Ese diálogo interno se convierte en ese medidor esencial de tu salud. Desde el cuerpo emocional, también estamos viendo cómo te sientes realmente, qué emociones son las que más habitas. ¿Estás más alegre o más triste o más enfadado? ¿Qué detonan esas emociones en ti? ¿Qué decisiones estás tomando desde ahí? Fíjate que cuando tomamos una decisión, cuando estamos con la cabeza caliente, bravos, a veces nos arrepentimos, incluso también cuando estamos. Entonces, ¿qué decisiones tomas desde qué tipos de emociones? Porque recuerda, del pensamiento pasamos a esa emoción y de esa emoción pasamos a la acción y desde ahí nacen nuestros resultados, porque ahí es cuando tomamos las decisiones. Y al final, el cuerpo espiritual o energético. Aquí es con cuánta energía te despiertas cada día. ¿Sientes la emoción de verdad de estar vivo? ¿O ni siquiera se te pasa por la cabeza eso a tu despertar? Puede pasar. ¿Cómo está esa energía? ¿Está apagada? ¿Está activa? Si te sientes conectada o sostenida siendo parte de algo más grande, o te sientes desconectado o cansado o cansada y solo o sola frente a la vida. Así que este escaneo de los 4 cuerpos para mí fue esencial porque nos dan como la materia prima muy importante y a mí me mostró dónde estaba y qué necesitaba transformar para sostener la vida que estaba queriendo construir. Porque recuerda, para recibir una nueva realidad, necesitamos desarrollar esas habilidades internas para vivirla. No es hacer más, es en quién me tengo que convertir. Es como si te regalaran hoy un carro, pero no lo sabes manejar. ¿Qué necesitas hacer primero? O sea, aprender cómo funciona, ¿cierto? Primera, segunda, arranco, freno. Pero también necesitas conocer las reglas, aprender las señales de tránsito
Y sobre todo cuando ya te montas al volante es enfrentar ese miedo de esa realidad hasta que un día manejar se vuelve natural. Esto es lo mismo, hasta que un día es natural hacer ese escaneo de los cuatro cuerpos y saber cuándo estás alineado o desalineado. Y aquí quiero ponerte un ejemplo muy personal en concreto, de cómo a veces un límite te ordena. Pero antes quiero que tengas claro el mapa de lo que vas a escuchar, porque puede que también te resuene. Y está en cuatro pasos. Primero, cómo trazar un límite que es difícil. Después, cómo decidir a qué tienes que renunciar. Y una vez haces esa renuncia, es cómo navegar esa incomodidad sin traicionarte. Y al final, cómo logras escuchar ese cansancio a tiempo. Así que aquí voy con mi momento de contarte un poquito más de mí. Usualmente no hago esto, pero quiero que lo veas con un ejemplo real de mi vida este año. En mi realidad como consultora, normalmente los años se empiezan con proyectos en curso, con nuevos contratos en el radar. Este año fue muy distinto, fue muy lento en algunos frentes y muy movido en otros. Hubo charlas, hubo tal vez espacios educativos, más visibilidad, convocatorias que nos ayudaron a conseguir muchos temas interesantes, conferencias que no siempre fueron pagas, pero profundamente alineadas con el deseo de sembrar conciencia, especialmente en lo que nos empezamos a mover, que fue temas de turismo sostenible, conservación de destinos y territorio. Sin embargo, a nivel de proyectos, nada terminaba de concretarse. Recibimos muchísimos no. Y aunque teníamos la experiencia y las capacidades, yo sabía muy en el fondo, ¿sabes? Que varias propuestas de esas estaban naciendo desde ese miedo a no sostenernos, más que desde esa confianza de lo que somos y de lo que teníamos para dar. Así que aquí va el primer punto y es aprender a trazar ese límite difícil. Para mí este año fue aprender a decir no a proyectos que solo miraban el precio y no el valor, ni la experiencia ni la coherencia. Uf, el miedo era grande, porque ¿y si no me sale nada más? ¿De dónde va a venir esa sostenibilidad económica? Pero fíjate que ahí entendí algo clave. Cuando pones límites que están alineados con tus valores, la vida se reordena. Eso sí, primero, sí o sí tienes que cerrar esas puertas, es decir, primero recibes todos esos no para que otras puertas se abren y lleguen, eso sí. Luego viene esa renuncia necesaria, aprender a decidir a qué debo renunciar. En mi caso, era renunciar al tipo de proyectos que ya no queríamos y enfocar toda nuestra energía en lo que sí estaba alineado con esa nueva identidad. Ahí empezó a tomar forma con mucha más claridad la nueva identidad, tanto personal como la empresarial, que estaba creando desde este ecosistema ADN. Por un lado, ADN Salud desde el alma, como base de ese liderazgo y de mi nueva voz desde la sostenibilidad del ser, desde mi marca personal. Esa coherencia de iniciar primero por nuestro bienestar interior para poder trasladarlo a cualquier entorno. Después, este podcast, ADN Sostenible, como ese puente de comunicación genuina entre lo personal y lo empresarial. Y por último, la plataforma ADN Sostenible en Turismo, volcando toda esa experiencia que tenemos en sostenibilidad al sector turismo para conservar destinos, para empoderar a las pymes turísticas y reconectar con el territorio. Así, con esa renuncia inicial, todo empezó a enlazarse y no como proyectos sueltos, sino como un sistema coherente nacido desde este mismo corazón. Y mira lo lindo, no nació como una estrategia de negocio, sino como una coherencia de vida. Y aquí viene lo más sabroso del caso, y es que aquí es donde empezamos a navegar la incomodidad y la incertidumbre, porque es seguir construyendo
sin ver resultados inmediatos. Seguir sembrando, porque las semillas antes de brotar no se ven, solo necesitan un terreno fértil y cuidado consciente. No es fácil construir cuando afuera parece que nada se mueve, pero cuando sabes que haces lo que haces desde una causa profunda, real, que te mueve desde adentro, desde ese llamado al corazón, algo se alinea y eso se siente. Y si eres paciente y si eres persistente, cuando menos lo esperas, empiezas a ver esas pequeñas victorias que te conducen a esos grandes resultados. Empiezas a ver esa germinación de tus semillas, de lo que a futuro será ese gran árbol que te dará frutos. Pero como les digo siempre, primero debemos ocuparnos de las raíces, de poner esos buenos cimientos, que es desde donde todo se sostiene y que es desde donde se nutre. Y no creas, en ese proceso de renuncia, de poner el límite, empieza a haber muchísimas cosas y entonces ahí puedes empezar a sentirte agotado. Así que ahí es cuando es momento de escuchar el cansancio a tiempo. Al inicio, por miedo a sobrevivir ese año atípico, yo intenté apuntarle a todo, hagamos esto, hagamos lo otro, y eso, uff, agota. Y como me avisó el cuerpo, yo sentía que mi alegría se apagaba, que por un lado como que todo pesaba, empiezas a perder claridad. Y esa es una alerta enorme que no puedes ignorar. No solo tiene que llegar hasta que tengas una enfermedad o que el cuerpo te da muchas cosas antes, muchas señales antes, esas red flags para que son mucho más sutiles para que empieces a tomar decisiones al respecto. Porque pausar da miedo. Poner foco a veces también da miedo, porque estamos dejando de lado otras cosas. Y confiar en que todo eso que estás haciendo va a dar esos frutos también a veces da miedo. Pero cuando das el paso, aún con miedo, las respuestas llegan. Y aquí uno de los aprendizajes de verdad más bellos fue empezar a hablar de esos retos de mi año, como les decía, no desde la victimización, sino desde ese lugar constructivo a pesar de sentirme en ese limbo, porque seguíamos sembrando sin ver resultados. Pero las semillas no se ven bajo la tierra, pero aún bajo la tierra están creciendo. Así que este año entendí que no todo crecimiento se ve, pero sí se siente. Y hoy, más allá de esos resultados externos que después de todo ese proceso hemos tenido reconocimientos, hemos tenido proyectos hermosos que han salido, alianzas, apoyos, contratos enfocados ahora sí en lo que queremos. Lo más valioso realmente fue lo que cambió por dentro. Y eso no tiene vuelta atrás. ¿Y qué fue eso? Fue escuchar mis cuerpos, fue poner límites, fue renunciar con coherencia, fue aceptar unos ritmos distintos, los ritmos de mi cuerpo, los ritmos naturales. Fue, soltar las expectativas en ese navegar la incertidumbre, pero sobre todo volver al centro y confiar en esa identidad que ya estaban haciendo. Y aquí quiero dejarte con esta frase que me llegó profundo. Tú sabes que a mí me encantan los mensajitos del día a día, estas frases de reflexión que surgen de ese proceso y es, no todo lo que incomoda viene a romperte. Algunas cosas vienen a incomodarte para acomodarte. Así que te dejo otra pregunta para que la interiorices y es, ¿qué incomodidad de este año o de este ciclo te pidió crecer por dentro? Ahí es donde está el oro de tu proceso. Ahí es donde surge esa alquimia. Así que bueno, ya estamos llegando casi al final.
Ustedes saben que cuando yo me pongo a hablar se me pasa el tiempo volando. Llegamos a este último momento clave, al tercero, que son los cambios internos que hoy me sostienen. Pero para eso tengo que contarles algo que pedí hace exactamente un año. Cuando me senté a escribir esas intenciones, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue expansión. Y en ese momento me encantó esa palabra, uff, pero ahí no entendía del todo la gran responsabilidad que esa palabra implicaba. Hoy sí. Y aquí hay algo clave que comprendí, que interioricé. Y a veces creemos que tenemos que aprender a pedir. Y no es que tengamos que aprender a pedir, o por lo menos eso es lo que siento yo. Es que tenemos que aprender a recibir y sobre todo a sostener aquello que pedimos. Y te explico cómo lo veo. Cuando nuestra alma o nuestro corazón tiene un deseo profundo, ese deseo casi siempre nace de un llamado a crecer, a alinearnos con eso que es nuestra esencia para expandirnos. Y como la vida es movimiento, ese deseo inevitablemente nos mete en un proceso, en ese proceso como de oruga mariposa, ese proceso que casi nunca es cómodo, porque ya saben, para recibir lo nuevo, la vida primero nos mueve por dentro y por fuera, nos pule, nos confronta, nos muestra dónde están esas grietas. Y ahí es donde aparecen nuestros puntos más débiles, la impaciencia, la desconfianza, el miedo, la inseguridad, la duda de si realmente vamos a poder sostener eso que estamos pidiendo. Y si te das cuenta, nada de eso es externo. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con esas habilidades internas que aún necesitamos cultivar y pulir. Por eso siempre digo que todo proceso de crecimiento o cualquiera inicia de adentro, primero tenemos que ir muy al fondo y luego sí va hacia afuera, como una semilla. Volviendo al tema de la semilla, el entorno nutre, sí, pero es la semilla la que decide cómo usar esa nutrición, porque esa nutrición muchas veces viene en forma de retos. Los obstáculos, incluso lo que duele, muchas veces no viene a castigarnos, viene a fortalecernos, a ayudarnos a descubrir un potencial que todavía no habíamos activado. Un ejemplo de ello facilito son, por ejemplo, las críticas. Pueden haber críticas constructivas y críticas destructivas. La gente te puede decir de muchas maneras las cosas, pero eres tú quien decide cómo tomas esas críticas. Entonces, te estás nutriendo de la crítica para ser una mejor persona, la estás tomando de forma positiva, de verte realmente como un espejo y decir, uy, esto me incomoda, no me gusta que me lo digan, pero tal vez tiene razón, puedo mejorar en esto. O tal vez lo tomo personal y me lleno de rabia y digo, esa persona, no, mejor me alejo. ¿Cómo la estás tomando y te está ayudando a nutrirte o no? Así que tú como semilla decides en ese entorno en el que estás, qué tomas para ese crecimiento. Aquí quiero contarte ya, para finalizar, los cambios que identifiqué en este proceso. Y es como el compilado de todo esto que hemos hablado, y son tres. El primero, una visión profunda de mi salud. Y empiezo por aquí porque siento que aquí empieza todo. Aprendí a vivir más alineada con esos ritmos naturales de mi cuerpo. Aprender a escuchar de verdad cuándo hay cansancio y cuándo hay energía para crear. A leer esas señales sutiles de mis cuatro cuerpos, ¿no? Del físico, el mental, el emocional y el energético. Y algo muy importante, dejé de ver el autocuidado como una carga y empecé a vivirlo como una coherencia, ¿saben? Como una liberación, como ese espacio de encuentro conmigo.
Aprendí a volver a mi centro a través de la respiración. Algo tan sencillo, tanto en la calma como en esos momentos retadores. Imagínense algo tan simple, pero que a la vez es tan poderoso. Empecé a ver cómo el ejercicio se convertía en algo que me daba energía y que necesitaba hacer cada día. Empecé a ver también qué me nutre y qué me drena, ¿saben? Como lo que hablábamos de esas fugas energéticas. Entonces ahí también empecé a mirar los alimentos, el tiempo en redes, las conversaciones, el trabajo, los espacios, porque cuando observas, puedes priorizar y elegir. Y esas pequeñas elecciones diarias son las que construyen esos grandes cambios a largo plazo. Ese pequeño hábito que incorporas ahora mismo hará la diferencia en un día, en un mes, en un año, si lo empiezas a repetir y aún así si lo incorporas en toda tu vida. Entendí que el bienestar, mi garganta, por Dios. Entendí que el bienestar nace, sabes, de esa alineación interna, de que estar bien es nuestro estado natural y que cualquier síntoma es un llamado muy amoroso a volver a nosotros mismos. Aquí es aprender esa alineación entre tu mente y tu corazón. Ahí es donde realmente guía tu camino. Esa intuición que cuando la despiertas y sobre todo le haces caso, créeme, nunca, nunca se equivoca. Aprendí a confiar en la tecnología natural más poderosa que tenemos para transitar esta vida nuestra. El segundo cambio importante fue un nuevo lenguaje. Y aquí les hablo de ese poder del pensamiento, de la palabra y de la emoción. Tomé conciencia de algo fundamental. La forma en que nos hablamos, esa que nadie escucha porque la tenemos ahí en la cabeza, define cómo nos sentimos, cómo decidimos y sobre todo cómo nos relacionamos. Cuando normalizamos pensamientos tóxicos, que esto lo hacemos mucho, tenemos una infoxicación de hecho, dejamos de ver su impacto, pero ellos construyen silenciosamente una autoestima fuerte o frágil. Depende de cómo están esos pensamientos. Así que ese diálogo interno o nos abre o nos cierra puertas y somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso. Incluso antes siquiera de pronunciar una sola palabra. Porque es esto de cómo te estás hablando aquí. De esos pensamientos nacen emociones y de esas emociones, recuerda, nacen decisiones. Tal vez conoces el experimento del científico japonés Masaru Emoto con el agua. Si no, te lo resumo rápidamente. En pocas palabras, las palabras y las emociones cambian la estructura del agua. Y nosotros, como somos en gran parte agua, eso es lo que hacemos todos los días con nuestro cuerpo a través de ese diálogo interno. Entonces, imagina el poder que tienes con ese diálogo interno que estás teniendo. Y no significa que nunca vayamos a estar tristes o a sentir rabia o miedo. Es que la energía desde lo que habitamos cambia cuando hay conciencia. Recuerda que damos lo que somos. Por ello, he evidenciado que cuando tienes un diálogo interno sano, atraes, te vuelves magnético, porque todo lo que te estás diciendo es completamente poderoso. Pero cuando tienes un diálogo interno tóxico, repeles. No me creas, inténtalo. Y empieza por algo súper simple.
decirte algo bonito al despertar. Échate un piropo al despertar. Dite algo lindo y observa cómo responde tu cuerpo e incluso también tu entorno. Y por último, el tercer cambio interno que experimenté y que fue, uff, un regalo hermoso es una forma distinta de medir el éxito. Sí, redefiní el éxito. Ya no desde el esfuerzo constante, sino desde ese disfrute consciente. Un éxito más humano, más profundo, que no se mide por los resultados externos, sino más bien por ese bienestar integral. Porque cuando estás alineada o alineado contigo, eso inevitablemente se traduce en resultados afuera. Aprendí que el verdadero éxito nace, adivinen de dónde, del ser antes que del hacer. Y eso lo cambia todo, porque dejas de exigirte hasta el agotamiento, tengo que hacer esto, lo otro, hasta llegar al burnout, y empiezas a habitarte con calma, con amor, y descubres cuáles son tus mejores momentos para crear y cuáles son tus combustibles reales. Esos pequeños placeres cotidianos que nos devuelven la alegría, como por ejemplo para mí lo que les contaba, un café en calma, disfrutándolo, o un atardecer, un paseo consciente, o leer unas páginas de ese libro favorito. Cuando vives el éxito así, ese síndrome del impostor, ¡puf!, pierde fuerza. No porque desaparezca el miedo, sino porque aprendes a surfear esa incertidumbre. Y aquí está, yo creo que la joya, lo más hermoso y valioso para mí todo este año, todo este ciclo. Entiendes algo que es fundamental. La certeza no es ausencia de miedo, es confianza interna. Grábate esta frase. La certeza no es saberlo todo, es saber volver a ti. Así que, para cerrar, quiero dejarte algunas semillas para este nuevo ciclo. No como metas rígidas, sino ni como tal vez listas de exigencia que antes yo era, mis checklists eran enormes, sino como intenciones vivas, de esas que te acompañan y que se van ajustando contigo. Si hoy estás cerrando un año o cualquier otro ciclo de tu vida, tal vez no necesitas hacer más. Tal vez solo necesitas habitarte mejor. Así que estas son las tres semillas que yo me llevo conmigo. La primera, piensa muy bien, la calma. No como pasividad, sino como esa capacidad de revisar desde dónde estoy decidiendo. Volver a mi centro antes de responderle a la vida. La segunda, la coherencia. Decir más sí a eso que me expande, a eso que me da alegría y decir más no, gracias, sin culpa, a lo que me drena. Eso es elegir con honestidad, incluso cuando incomoda. Y la tercera, muy importante, es la confianza. Actuar incluso cuando no todo esté claro. Confiar en que el camino se revela paso a paso cuando me muevo desde quién soy. Y me recuerdo esto una y otra vez. No necesito correr para llegar, necesito estar alineada para sostener. Ya sabes que hago las preguntas porque no buscan respuestas inmediatas, buscan simplemente sembrarse. Y te dejo estas para que las lleves contigo sin prisa y sin presión. ¿Qué quiero seguir sosteniendo? ¿Qué ya no quiero cargar? Y sobre todo, ¿desde dónde quiero vivir este nuevo ciclo?
quiero cerrar aquí diciéndote algo desde un lugar muy amoroso y honesto. Que este nuevo ciclo no te encuentre corriendo, sino presente. Que no te exijas certezas absolutas, sino la valentía de volver a ti cada vez que lo necesites, una y otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Y sobre todo, por caminar este proceso conmigo. Nos seguimos encontrando desde adentro. Que tengas un cierre de ciclo maravilloso y que desde esa luz interna empieces a construir el nuevo. Si este episodio te gustó, no olvides compartirlo y nos estaremos viendo el próximo año con mucha más energía y con muchas sorpresas.